Muchísimas gracias. Me dar la oportunidad de intercambiar con ustedes los que desarrollamos en este laboratorio mixto internacional en América del Sur. Y también avanzamos mucho en América Central, principalmente el Caribe y en Haití, porque acabamos de publicar 4 papers científicos sobre el cambio climático de los 2000 años. Luego después explicaré por qué es importante trabajar sobre los 2000 años. Yo lo sé que el Departamento de Geoquímica en Venezuela, en Caracas, es un súper bueno departamento de ciencia y tecnología, pero si algo, lo repito, me disculpan si voy a repetir algunas cosas. No pasa, no sé por qué no pasa. No, está cargado. Ah, sí, súper. Entonces, yo no quiero empezar mi charla porque realmente va principalmente enfocada en el océano. ¿Por qué el océano? Porque es un gran regulador del clima. Saben que el océano cubre el 70% de la superficie de la Tierra, 97% del agua de la Tierra está en los océanos. Entonces, además que podemos aprovechar las playas, el océano juega un papel importante en el equilibrio térmico de la Tierra y todo es a través de circulaciones que vamos a hablarla después, a presentarla. Y claro, es automáticamente el regulador de fluctuaciones climáticas, vamos a verlo, y cómo podemos, como investigadores, intentar entender estos cambios. Yo no lo sé si va a pasar bien esta de radiación, pero voy a intentar. Y más importante, en el clima, son estas radiaciones que recibimos de la Tierra. Saben que el invierno del hemisferio sur está más en julio, junio, agosto. El verano es diciembre, esto por cambio de radiación, que esta radiación con equilibrio es importante para el clima de la Tierra. Claro, cuando nosotros recibimos la radiación solar, llega principalmente en los trópicos y tenemos un balance positivo, muy positivo, y como ellos llegan paralela a los polos, tenemos un balance negativo. Y claro que cuando se habla de termodinámica, muchos de ustedes lo saben bien, esta energía tiene que distribuirla para crear un equilibrio. Entonces, por esta razón, tenemos un transporte de energía desde las latitudes bajas hasta los polos. Y como nosotros, como la Tierra es muy inteligente, lo hace sola, entonces principalmente este transporte de calor se va desde los trópicos hasta los polos a través de dos mecanismos fuertes, que son la circulación atmosférica y también la circulación oceánica. Pero lee que la circulación atmosférica transporte más calor que el océano porque tienes una manera más latente de absorber el calor y para después distribuirlo. ¿Y cómo se hace esta distribución a través de las circulaciones atmosféricas? Tenemos varias circulaciones. Los que ya escucharon de los westerlies o los vientos de los polos, ellos transportan muy energías. Tenemos los alisios, que es trend winds, principalmente los Ecuador, y tenemos también la zona intertropical, que es quien se interesa mucho hoy, que vamos a hablar de ella, y esto crea un equilibrio. Por estas razones, a veces cuando los peces viajan de avión, hay turbulencias, pero estas turbulencias son principalmente debido a estos transportes de calor y transporte de energía de las latitudes bajas hasta latitudes altas. Eso es importante saberlo mismo con la introducción, porque después nosotros vamos a verlo en registros sedimentarios, en registros calcáreos de las cuevas y también en otros registros geológicos. Bueno, los todos saben, circulación termolina también es importante. Yo creo que Ruth ya escuchó, yo creo que Manuel también
lo da las clases de la geoquímica, es la circulación más importante de distribución del calor en la superficie de la Tierra. Los que están más rojos son las aguas calientes, los más fríos son las aguas frías. Y vamos a ver la que es responsabilísima al transporte de calor y cualquier equilibrio, desequilibrio de esta circulación puede provocar automáticamente el cambio climático. A veces rápido, como las emisiones volcánicas, y ellas cambian totalmente radiación y también el balance energético en la Tierra, y esto vamos a verlo en este registro de 2000 años. Bueno, este es un estándar que todo el mundo lo sabe solamente para entender que la Tierra tiene su vida, tiene su ciclo climático, tiene su ciclo de variabilidad, de variación del CO2, CH4, y más importante que ustedes pueden ver que la Tierra siempre registró variaciones entre 180 a 240 ppm para el CO2, y cuando lleguemos a la época actual, que voy a tratar de hablar de ella, pasamos al doble en casi 50 a 70 años. Esto cambia, claro, el clima. Empezamos a tener evidencias fuertes hoy en registros, y muchas personas que son escépticas del clima, que lo conocemos también, es una manera de convencerlos que realmente hoy tenemos más evidencias del cambio climático, pero cada vez, cada día, tenemos evidencias fuertes del impacto del cambio climático. Entonces, este es una visión interesante. Los físicos y matemáticos que trabajan sobre el cambio climático tentaron probar cuál es el cambio climático, cuál es el cambio global. Entonces, en negro, ustedes tienen la anomalía de temperatura registrada en la Tierra, principalmente en el Ser Norte, y en azul son los modelos climáticos. Y cuando los matemáticos científicos, sabes que trabajan mucho con computadores, nos hablan de forzantes, ellos emiten forzantes del computador. El principal forzante que ellos incluyeron en esta figura, en azul, son la radiación solar, el volcanismo. Y cuando comparan la salida de los modelos, que es realmente que hablamos del forcing, natural forcing, es el forzante natural, a partir de los años 1920 y 50, las dos curvas no son idénticas. Entonces, la idea que antes, en los años 500, 400 años atrás, ellas funcionan, el modelo realmente reproduce muy bien la variabilidad natural de la temperatura, pero cuando llegamos a la 1900, 1950, la curva de medidas de observación continúa a aumentar en cuanto los modelos no pueden reproducir la variabilidad o las tendencias de la temperatura actualmente. Ellos hicieron lo mismo, en lugar de ser natural solamente, metieron el CO2, que es antropogénico, y ver realmente que la curva naranja, que sale de los modelos añadiendo un motion forzante de los gases a efecto invernadero, se realmente ve que la temperatura medida, observada, combina mucho bien con la salida de los modelos. Entonces, esta es una manera realmente de decir que estamos viviendo el cambio climático hoy. Y cómo ese cambio climático impacta a escala local, regional y global, vamos a verlo realmente a partir de esta charla. Entonces, ¿por qué me interesa mucho? Yo trabajé sobre los cambios climáticos muy antiguos, sobre la variabilidad climática de los 60.000 años en la Amazonía, trabajé en ciclos glaciares, pero cada vez me interesé mucho a los 2000 años por una razón simple, que primero en la figura a derecha, donde tenemos A, los datos de 1000 años, B, los datos de 1500 atrás, y los datos C de 1700 años atrás. Pueden ver que los puntos son más condensando en el hemisferio norte,
y si veremos el hemisferio sur, principalmente América del Sur, América Latina, no tenemos mucho punto. Realmente esta motivación que nosotros desde 2010 empezamos este laboratorio mixto internacional. Y si ven a la izquierda, ustedes tienen la temperatura del hemisferio norte y tienen los forzantes solares, volcánicos, en la composición de radiación, el force. Y si ustedes miran bien la época de esta época, ven esta época que es el Medieval Climate Anomaly, que es más o menos 900 años atrás a 1100 AD, y hoy realmente ve que tenemos una similitud en el registro de la temperatura. Entonces, la idea es ver cómo la variabilidad natural de esta época del Medieval Climate Anomaly, de los 900 a 1100, se comportó, qué tipo de forzaje, qué tipo de forzante, y podemos compararla a la situación actual para ver realmente cómo podemos ver el clima en el futuro. Entonces, por esta razón, se bloquea cada vez. Por razón, paleotras. Todos esos puntos que ven son todos los estudios que nosotros desarrollamos en América del Sur. Todo que es rojo son espeleotemas en las cuevas, sedimentos marinos y coral. Pero estos puntos aumentaron porque tienes más de casi 6, 8 años. Ya empezamos a trabajar mucho en Haití. Tenemos registros en Haití, México, principalmente en Marruecos también. Entonces acabé hoy mismo de recibir una buena noticia que sale un paper en Paleo3 sobre un paper de un lago en Haití que enseña a nosotros realmente los cambios de los 2000 años. Entonces partimos. Entonces, y voy a estructurar mi presentación saliendo del Pacífico, voy al Atlántico, luego yo voy a enseñar los impactos sobre el balance hidroclimático en América del Sur. Salimos en el mar en Perú, estamos con colegas de México, de Perú, de Francia y de Brasil. Colectamos un box score que está aquí en el medio, y este box score se ve la figura al sedimento de él. ¿Por qué fuimos a Perú? Para realmente ver cuál es la dinámica del sistema de Humboldt, su variabilidad y cuál es el impacto que tenemos principalmente registrado en este sedimento. Solamente los ustedes lo saben bien, la salida del mar son $5,000 al día, y no es algo barato, es mucho caro la salida del mar, y escogemos Pisco porque es donde hay la fuerza de la Vueling más fuerte en las costas de Perú. Entonces, aquí ustedes tienen la temperatura registrada que muestra realmente el efecto de la Vueling. Y algo muy interesante que tienes en, uh, en, uh, en la curva roja es la temperatura, en la curva es longshore winds, la fuerza de los vientos, y las barras son las clorofilas. Normalmente nosotros podemos esperar que es durante el verano, el invierno del hemisferio sur donde la productividad es más alta. Pero el verde enseña mucho bien que necesitamos otro factor que es la luz para poder tener la productividad. Entonces, podría decir que hace más en la primavera y en el verano que durante el invierno, donde la fuerza y la intensidad de la polilla es fuerte. Entonces, partimos algo muy simple, empezamos a trabajar. Trabajamos con un marcador que es el nitrógeno isótopo nitrógeno 15 para registrar la denitrificación y, claro, principalmente la fuerza de la zona de mínimo oxígeno, que está las características de estas zonas. Trabajamos también comparando con otros registros como de Cariaco, el famoso registro de Cariaco sobre el titanio, y con otros registros principalmente en el Pacífico Oeste. Y partimos de la idea cómo se comportó
estos registros. Entonces yo quiero llamar la atención de ustedes principalmente en esta época, que es la época de pequeña edad de hielo. Si miran entre 1400 años hasta 1800 años, en el mismo tiempo ustedes tienen nitrógeno 15, el isótopo nitrógeno 15, tienes valores más bajas que después de 1800. Y si ven el registro de la Bahía de Mejillones, tenemos lo mismo. Es decir, a 1000 kilómetros al sur, el sistema se comporta de la misma manera. Es decir, valores bajas de nitrógeno 15, y luego en 1800 tenemos una intensificación de la denitrificación. Y cuando miramos en los registros del Pacífico, Indo-Pacífico, tenemos valores más bajas de temperatura. Y claro, cuando miramos los valores del nitrógeno, del titanio, se baja realmente las cantidades de transporte del titanio desde el continente para el mar, principalmente en el Caribe. Entonces, y intentamos ver cómo podemos explicar eso. ¿Cuál es la manera de poder explicar esto? Entonces, desde arriba a abajo, ustedes tienen la cantidad de lluvia de por día en todas estas zonas. Y ver realmente que tenemos un desplazamiento de las lluvias, principalmente al sur. La única cosa que quiero que ustedes quedan con ella, el sistema del sistema del upwelling de Humboldt se relajó totalmente porque tenemos denitrificación más baja, entonces tenemos más ventilación del agua, tenemos menos transporte durante esta época en Cariaco y tenemos temperaturas más, menos caliente en el Indo-Pacífico. Es algo normalmente que indica que tenemos un relajamiento del sistema y vamos a tratar más adelante. Entonces, para entender las cosas más, estudiamos otro núcleo en esta zona del Pacífico, es en Perú, y publicamos este paper en 2014 en Climate of the Past. Y se ven desde abajo, de esta figura, tenemos la productividad exportada en el fondo, en las anomalías. Tenemos un marcador de la nitrogenología, la biología sílica, es la productividad. Y tenemos, claro, esta razón de rhenium con molibdeno que traza realmente la suboxía en el fondo. Cuando esta razón presenta valores máximos, es decir, que tenemos una anoxia y cuando se relaja tenemos una suboxía en el fondo. Y comparamos esto también con el isótopo de nitrógeno 15 y trabajamos sobre el viento de la extensión de la South Pacific, es decir, viento, y fuimos a buscar otros registros, principalmente en el Indo-Pacífico, que está publicado en IMAN 2009, y Indo-Pacífico, que está publicando por UPO et al. 2009. Y este es el registro de un lago que está en Galápagos, y pueden mirar principalmente a esta época de pequeña edad de hielo, que está marcado aquí en un azul claro, que la productividad está realmente en balance negativo. Tenemos suboxia en el fondo, tenemos más denitrificación, menos denitrificación, disculpa, y tenemos vientos, la contracción de la high del Pacífico Sur está más débil. Y cuando se mira la diferencia de temperatura entre el puente Pacífico y el Pacífico del Este está débil. Es decir, que estamos realmente relajando todo el sistema tropical del Pacífico. Y vamos a tratar cuál es la hipótesis. Y si lo comparamos con esta época que me interesa mucho, que es la Medieval Climate Anomaly, marcada en rojo en esta figura, tenemos el contrario. Tenemos una intensificación de la productividad, tenemos una intensificación de la anoxia en el fondo, y tenemos una denitrificación fuerte, y tenemos una diferencia de temperatura más grande entre el Pacífico Este y el Pacífico Oeste. Y también esta, como le di
cuando le mencioné desde el comienzo, esta época del MCA está casi la misma que estamos nosotros viviendo hoy, que realmente la mantención que estamos viviendo hoy. Entonces, preguntamos cómo, de una manera científica, por qué este dipolo de cambio de temperatura del este al oeste es una dinámica del Pacífico y cómo ella puede impactar el clima y la hidrología en el América del Sur. Entonces, la pregunta científica que salimos con este paper es el viento. Tenemos que estudiar el viento, porque para nosotros el viento es lo más que va a explicar esta disminución de la denitrificación, esta debilidad de la zona de mínimo de oxígeno, la intensificación, cómo funciona el viento, que es principalmente la alta del Pacífico Sur. Entonces, empezamos a trabajar con viento, fue el doctorado de Francisco Briceño Zuluaga, que es un profesor hoy en Colombia, que pasó su doctorado con Manuel y con Ruth, es un gran amigo de ellos, y nosotros empezamos a calibrar principalmente el señal eólico. Y a la izquierda, ustedes tienen, digamos, ¿cómo se llama? Eolic tramp, con trampas de transporte eólico, y esto realmente significa mucho en relación como tipo de transporte. Ustedes ven una foto satélite en la región cuando ve esta pluma fuerte del transporte hasta al mar. Entonces, la idea de nosotros es decir cómo varió en el tiempo pasado el transporte eólico, es decir, los vientos, es decir, estudiar los paleovientos para ver realmente si nuestra hipótesis de trabajo del cambio regional del sistema de Humboldt afectó algo. Entonces, esto es el modelo fácil que enseña con estas trampas de transporte eólico el tamaño de los granos y la fuerza de dispersión de estos granos. Cuando más tenemos granos finos o groseros, pueden dispersar en una escala muy regional, o cuando son groseros no pueden dispersar, se quedan principalmente en la costa. Entonces, ¿qué hicimos? Un trabajo, buscamos un núcleo en la región del Pisco y empezamos a hacer un estudio muy fácil, que es la granometría de los granos. Y cuando estudiamos granos con la calibración, vemos que tenemos dos tipos o más que dos tipos de granos. Tenemos granos que están gruesos, y tenemos finos, y tenemos otro que es una mezcla. Y cuando interpretamos basado en la calibración, la clase M2 que llamamos nosotros M2 es el input fluvial, es decir, todo que viene de ríos. Que la clase M4 que junta M3 básica, otras son los wind intensity porque lo calibramos. Es interesante, si ustedes recuerdan el registro que está comparando arriba, cuando llegamos a esta época del Medieval Climate Anomaly, entre 900 y 1100 años, tenemos una intensificación del transporte o la cantidad de granos transportados por vientos. Y cuando entramos a la pequeña edad de hielo, estos granos disminuyen el registro y están dando lugar para un transporte más fluvial. Y si lo comparamos con otros estudios que hicimos en 2008 que publiqué en Process and Oceanography, es casi lo mismo. Y lo comparamos con que fue publicado Salvatierra sobre la ciboxía y la anoxia. Y cuando tenemos un transporte eólico intenso, tenemos una anoxia, el punto de entendimiento, y cuando tenemos transporte fluvial, tenemos disminución y ventilación del sistema de Humboldt, menos productividad, más
degradación y lo comparamos, claro, con los registros de Hug et al. 2001, que realmente confirma que cuando tenemos menos transporte en Venezuela al norte, tenemos más transporte al sur, donde viene la idea exactamente del desplazamiento de la ITCZ más al sur. Entonces, llegamos a una hipótesis de trabajo que publicamos en otro paper en 2014, que es el termostato controlado por la circulación de Walker, que explica mucho nuestros escenarios de registro. El MCE, que es una época de alta productividad, alta densificación, nosotros explicamos por una alta del Pacífico Sur más intensa, que cola a la costa, que produce estos vientos intensos y que intensifica la Walker Circulation. Y cuando tenemos una pequeña edad de hielo, ¿qué pasa? La alta del Pacífico se debilita, tenemos una situación muy igual todo el Pacífico y tenemos una ITCZ más al sur. Es decir, que cambió totalmente el desplazamiento de la ITCZ y a través de una conexión océano-atmósfera provocó todo esto que existe. Entonces, en este punto nosotros ya tenemos un escenario, pero que es un escenario, no es un modelo, es un escenario. Entonces, partimos, pedimos una investigadora del IED que se llama Miriam Kudri, de explicarnos si es posible esta situación. Esta gráfica es poco extraña, pero voy a explicarla más fácil para ustedes. Arriba tenemos los forzantes, el solar radiation, el volcanismo. Abajo ustedes tienen la profundidad de la termoclina. Cada vez que la termoclina es azul, es más profunda. Cada vez que es la más, yo creo que es el contrario. Y aquí tenemos el whirlpool, es decir, que tenemos aquí el Indo-Pacífico y arriba tenemos el Pacífico este ecuatoriano. Entonces, cuando se habla de esta época, realmente de la pequeña edad de hielo o del MCE, salida del MCE, tenemos una situación muy común entre las dos. Es decir, que había cambio en la termoclina, como le explicamos muy bien, relacionada a esta debilidad total del sistema de la circulación de Walker. Entonces, todo lo que está pasando en el Pacífico está relacionado mucho en el whirlpool, el sistema del Indo-Pacífico. Y se puede explicar realmente con esta circulación muy intensa de la Walker Circulation, que cuando se debilita la Walker, los sistemas se quedan débiles y no contestan. Y cuando el viento empieza a funcionar, porque la Walker evapora el agua mucho fuerte, crea un desequilibrio en la superficie, necesita más equilibrar el Océano Pacífico y tienes transporte y activación de la South High. Entonces, este paper lo publicamos con Jorge Valdés y queremos saber si este escenario se registró bien en México, en el Chile, a 1000 kilómetros del sur de Pisco. Lo mismo, tomamos un núcleo. Ustedes aquí arriba tienes una figura que me enseña la extensión de la zona de mínimo oxígeno. Aquí tenemos una medida vertical del oxígeno, de la variedad de oxígeno con la profundidad. Y aquí tenemos las aguas ricas en oxígeno, menos ricas. Hicimos una calibración durante casi 10 años, midiendo cada 2 veces al año oxígeno, clorofila y todo. Y montamos con Jorge un modelo sobre paleo dissolved oxygen, basado en esta calibración que hicimos. Y se ve muy bien que cuando tenemos la pequeña edad de hielo que está aquí, entre 1500 años hasta 1800 años, el oxígeno disolvido aumentó, que explica bien este cambio total en la circulación de Humboldt. Y cuando entramos
en la zona del MCA o actual, estamos disminuyendo el oxígeno, es decir, que estamos intensificando la zona de oxígeno. Este paper fue publicado en Process Oceanography en 2021. Entonces, ahora, ¿cómo combina estos cambios en el Pacífico y cómo impactan la, 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 el balance hidroclimático en América del Sur? Entonces, para entenderlo, durante el Paleotraces, metemos una estrategia para estudiar la variabilidad hidroclimática en Amazonía y principalmente en Perú. Entonces, Javes Apaistegui, que hoy es investigador en el Instituto de Geofísica del Perú, fuimos en Amazonía buscando en 2010 cuevas. Y encontramos una super cueva que es cueva, ¿cómo se llama? No me recuerdo esta cueva, pero voy a recordar rápido. Pero este paper fue publicado por Bird en 2011 en PNAS. Y Bird estudió mucho los isótopos de carbonatos, principalmente de los trácodos en este lago. Y Bird hizo un trabajo muy bueno de calibración de dataciones, de fechamiento. Él trabajó mucho sobre plomo 210 y además a suerte de él que este lago tiene sedimento laminado. Entonces, tiene los datos del plomo, como también tiene una calibración muy buena contando las láminas oscuras y claras de este lago. E hizo este súper trabajo y que él ve, comparó también él. Arriba de ustedes tienes la radiación por watt metro cuadrado, tiene también la temperatura y tenemos esta variedad del delta carbono 14 y comparo con las temperaturas. Aquí su registro es en gris. Todo su registro es en gris. Y comparo con la temperatura del hemisferio norte, con Cariaco y con Atlántico Norte. Y dos épocas muy interesantes a mirar bien. Siempre el MCA, esta época, donde la circulación es muy intensa en el Pacífico Este, tenemos más condiciones de anoxia y esta debilidad que lo hablé sobre la circulación del Pacífico, que realmente es una conexión entre la atmósfera, el mar, el océano, donde la ITC se da fue al sur, principalmente al sur. Entonces le ve los puntos, por ejemplo, esto Cariaco Basin, esto es la circulación de la ITCZ. Y ve bien que en su modelo hidroclimático, no es modelo, más una proyección, ve que el Cariaco Basin está cada vez más seco durante esta época, porque el titanio está más bajo, el porcentaje, y que los isótopos de los oxígenos, de los carbonatos, nos enseña valores más negativos. Es decir, que tú tienes, está realmente cada vez reciclando las masas de agua, y también usando las masas de agua, es decir, que tenemos más humedad. Y en su paper, él concluyó que en esta época, principalmente a 500 años atrás de la pequeña edad de hielo, las precipitaciones en la Amazonía aumentaron de 30% en relación a hoy. Entonces, ¿qué pasó durante esta pequeña edad de hielo? Primera cosa que pasó es que tenemos una super teleconexión entre el Pacífico y el Atlántico. Primero, en la pequeña de hielo permitió muchas lluvias en el sur, el hemisferio sur, y sequías en el norte del Ecuador. En cuanto llegamos a la MCA, es el contrario. Hay mucho transporte y lluvias en el hemisferio norte y tenemos sequías en el hemisferio sur. Es decir, estamos trabajando mucho este step de la ITCZ del norte al sur. Pero son realmente situaciones muy interesantes. ¿Por qué? Porque no son variabilidad de interanuales o variabilidad de son centeniales.
de 100 años, porque este registro de pequeñas de hielo duró casi 300 años. Entonces, este paper es de James, que publicamos también en Clement of the Past. James anotó algo muy interesante. Además, que tenemos esta intensificación de 30% de transporte durante la pequeña de hielo, pero se interesó mucho la otra época, es el MCA, y en su registro notó algo muy interesante, este double peak. Ustedes pueden ver que tiene dos picos clarísimos, donde los isótopos registran valores más positivos, es decir, más seca, menos reciclaje de las masas de agua. Y lo comparó con registros del Atlantic Multidecadal Oscillation, que es la temperatura del Atlántico tropical. Entonces, James dijo que cuando tengo una MO positiva, tengo otro tipo de balance hidroclimático, y cuando tiene una MO negativa, tiene otro. Es decir, explicó que esos dos picos, además de una variabilidad centennial, es el resultado de la intensificación del Atlantic Multidecenal Oscillation. Y nosotros, siempre cuando se habla de registro, las críticas es un registro puntual, es un punto, no son dos, que realmente es un efecto local. Entonces, llamamos a los modeladores del clima para ver realmente si, es decir, si podemos, a través de estudios estadísticos y de modelos, reproducir esta situación. Hicimos, tomamos todos los puntos del Pumacocha, el lago bien datado. Y Miriam Codri tomó todas las estaciones de datos instrumentales medidos en América del Sur, que está en rojo, y comparó las anomalías. Ustedes pueden ver las anomalías, son claramente las mismas que el lago Pumacocha, que el registro del oxígeno 18 de los carbonatos del lago Pumacocha. Respectan y varían de una manera multidecadal. Entonces, cuando Miriam hizo una proyección regional, ve que tenemos más lluvias en el nordeste del Brasil, menos lluvias en Amazonía. Es decir, que tenemos un dipolo. Cuando tenemos más lluvias o menos lluvias ¿cómo se llama? En la Amazonía, crea un dipolo que aumenta de una manera opuesta a las lluvias en el nordeste. Y cuando ella comparó, principalmente en el verano, diciembre, enero, febrero, marzo, cuál es la variabilidad que puede ser responsable para esta distribución, y ve que tenemos un padrón del Atlántico. Si ustedes miran el Atlántico, tienes aguas calientes en el sur, aguas calientes en el norte y aguas frías en los trópicos, y también unas aguas frías, una mayor temperatura fría al norte y al sur, y llama el PDO principalmente a la Pacific Decadal Oscillation con la Atlantic Oscillation. Es decir, que todo este resultado de impacto hidroclimático es realmente un interplay o una combinación de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, y depende de qué domina, va a ser la expresión de este modelo del océano sobre la hidroclimatología. Entonces, una vez que calibramos datos durante los últimos 100 años, nosotros tentamos ver si realmente se refleja bien en una circulación regional. Esta es la situación del MCA 1150-1350. Ustedes tienen Sea Level Wind Stress y abajo tienes la número de precipitación. Que se ve bien que el MCA, recuerdan bien que nosotros tenemos más sequías en la Amazonía y tenemos más humedad en el nordeste del brasileño. Es decir, llama siempre este modelo actual de distribución de la lluvia en la América del Sur. Y cuando vamos al
MCA, cambia totalmente. Las lluvias en Nordeste están bajísimas, pero en Amazonía estas más intensas debido a este shift del Intertropical Convergence Zone más al sur. Entonces, siempre lo hablamos bien, desde empezamos aquí, los forzantes son forzantes de radiación y de volcanismo. Y las variabilidades son principalmente que domina este final en la América del Sur, son principalmente variabilidad multidecenal a decenal. Nosotros no entramos para ver qué podemos explicar en interanual, este otro trabajo, porque las resoluciones del sedimento no lo permiten. Y hicimos de el día, como le expliqué, tenemos más lluvias en la Amazonía, más sequías en el nordeste. Y también acabó de salió un paper de Bombardier en la misma época, que también dice bien que a veces ustedes tienen este padrón de temperatura del Atlántico. Pueden mirar bien la figura 1, que es del Atlántico. En la A son de estés, bien, que más cuando el Atlántico Sur está frío, pueden ver dónde se intensifican las lluvias en América del Sur. Tenemos unas SACAS o un South Atlantic Convergence Zone más fuerte en el Brasil y tenemos una ITCZ más colada en el Atlántico tropical de la América del Sur. Y cuando cambian este padrón, es decir, temperaturas más altas en el Atlántico Sur y temperaturas más frías en el Atlántico Norte, los TEDs no solamente cambian la cantidad de lluvia, pero cambia totalmente el transporte de masas de aguas dentro de la América del Sur. Es decir, que las ACAS está más débil, estamos transportando el agua más, el Mar del Plata y la vacía más al sur en Argentina, y colocamos una ITCZ que llega principalmente hasta África. Entonces, el clima es una respuesta compleja, no lineal. Estudios, es importante estudiar épocas interesantes, pero tenemos que usar los modelos climáticos para entender el padrón de circulación. Entonces, lo hicimos también en Haití para confirmar estos modelos y encontramos realmente en esta publicación que salió hoy que este padrón se confirma muy bien, que es decir, que todo este cambio de hidroclimatología en la América del Sur, en el Caribe, es totalmente controlada entre la fuerza de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Y esta fuerza tiene impacto mucho más fuerte en las zonas de América Central, en México, y también el Caribe, porque miran bien la diferencia continental que hay entre el Pacífico y el Atlántico chiquitita en relación a Brasil o América del Sur. Gracias, porque si no voy a hablar más, entonces por esta razón yo quería solamente hablar así y estamos abiertos a preguntas. Excelente material, doctor Abdel. Gracias por su ponencia. Y bueno, ahora daremos espacio a las preguntas y los comentarios que hicieron los participantes. Tengo una pregunta aquí en el chat de Jesús Morón y nos pregunta cuál sería la influencia en el cambio climático del planeta Tierra ejercida por los movimientos orbitales del Sol en su galaxia. Bueno, estudios que presenté hoy son estudios de 2000 años y si queremos ver estudios de esta variabilidad glaciares e interglaciares, es principalmente en esta figura, que enseña bien que estos movimientos glaciares interglaciares son debido realmente a la distancia entre la Tierra y el Sol. Es la teoría de Milankovitch. Cuando más estamos cerca al Sol, bueno, esto es una otra teoría que existe, que está explicada desde los años 90, ya publicado por varios físicos y matemáticos, que es el origen de este cambio climático a la escala glacial.
Muchas gracias, doctor. También tenemos unos mensajes de felicitaciones. Ariana Sánchez escribe felicitaciones por su excelente presentación. Helber Vargas escribe felicitaciones, de verdad muy clara e interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por el tiempo que dedicó para esta presentación tan interesante. De parte de los estudiantes, bueno, es un tema bastante novedoso, lo hizo usted muy digerible, la verdad. Y bueno, muchas gracias por todo, por su tiempo y Me por haber... gustaría preguntar, ¿Sí? ¿Quién está hablando? Manuel, sí, Adelante. por favor. ¿cómo estás, Abdel? Más o menos tomando la parte del compañero, la precesión, o sea, no sé si en todos estos trabajos que has hecho o más adelante, la precesión, los ciclos orbitales y los ciclos de Milankovitch tienen relación o ya has hecho un trabajo que tenga relación con esos proxies que ya has realizado. Y la segunda pregunta, o no sé, inquietud, es con todos estos modelos que ya tú has trabajado y esos proxies que has estado, ¿se ha podido modelar que en algún posible momento ese transporte del calor entre el sur y el norte podría cerrar, podría parar? La verdad no es, sí, la verdad, Manuel, no es el transporte del calor, es el desequilibrio, la ruptura, principalmente en el transporte de calor. Hay un paper muy súper bueno que salió de Miriam Kodri, de una investigadora del océano, que ella estudia el impacto del volcanismo. Entonces, cuando tú tienes un volcanismo tropical intenso, automáticamente tú vas a cambiar del día para otro la radiación, es decir, la energía que llega a la Tierra es automático. Es decir, que la circulación cambia totalmente rápido y si tú paras de hacer más emisiones, la circulación regresa a su normalidad 10 a 15 años después. Pero imagínate si esta época del pequeño de hielo tú tienes una intensificación de la emisión de volcanes del volcanismo. Es decir, imaginamos que tú empiezas a hacer una emisión volcánica. ¡Paf! Tú vas a cambiar la circulación oceánica. Luego otra, tú vas a aumentar el tiempo de resiliencia de esta circulación. Luego, es decir, en lugar de regresar a la normalidad en 10, 9 años, ella va a quedar en esta situación hasta más o menos 100. Esa es la teoría que ellos publicaron, que realmente esta pequeña de hielo es debido a una emisión volcánica muy fuerte. Entonces, es la ruptura del transporte de calor que se queda positivo en este lugar, que es el lugar de los trópicos. Ahí tú cambias toda la conexión océano-clima y automáticamente las lluvias. Y esto lo vimos en este paper de Haití. Cuando estudiamos un lago en Haití, realmente se refleja muy bien porque estamos en la zona de la MO, es decir, totalmente el foco donde varía la MO. Es decir, en pleno océano tropical se ve cuando tenemos una Atlantic Multiplicator Oscillation. Es muy fuerte. Tú tienes lluvias o sequías. Perfecto, gracias. Yo No, lo vi una cuestión sobre los glaciares. Bueno, la verdad, estamos estudiando, no sé si ustedes ya escucharon de algunos eventos abruptos, principalmente yo creo que Ruth, Manuel, lo saben, hay un evento muy abrupto de 8.2 mil años, 1800 años, 1200, 800, es decir, 0.8, conocido por 8.8 kiloyears. ¿Qué pasó en este 8.2 kiloyears? Que los glaciares avanzaron tanto en el mar del norte, desarrollaron mucho los glaciares, que rompieron esta circulación termoalina y cambiaron totalmente el, el almacenaje de calor
de energía en los trópicos y automáticamente impactaron la zona de convergencia tropical que se fue más al sur y automáticamente impactó la desoxigenación del Océano Pacífico. Nos vemos realmente cambios climáticos abruptos en esta época. Esta es muy global, puede sí impactar la circulación regional en el Humboldt. Necesito 3 horas para hablar de Pero creo 2000, de 10.000. muy interesante. Creo que hay Pero una estoy, pregunta. mi amiga, estoy listo a dar una conferencia sobre el 8.2 u otra cuando quieres. Pero 2000 años es algo, Claro, sí. otro. No, pero ha sido muy interesante toda la explicación que diste y sobre todo la relación con los volcanes, con los ciclos. Realmente un excelente trabajo el que ustedes han hecho aquí en Sudamérica. De verdad que Sí, él sabe, Liliana, tenemos hoy Manuel y Ruth, son la prueba que nosotros formamos alumnos que hoy son profesores. Ruth, nuestro orgullo. Manuel, Sí. es, James Zapaístig en Perú, Jorge Cardis en Perú, El Alex mismo, el en mismo Chile. Jorge, porque recuerda que Jorge llegó Ellos, a las manos mías y de ellos, Salvador a través de tu tutor, ellos, Luke. Sí, eh, sí, entonces ellos pueden, los jóvenes que están escuchando, si quieren hacer tesis de doctorado o máster, sí. son bienvenidos en Colombia, en Perú, en México, en Brasil. Entonces les podemos ayudar para que lo mismo que hicimos con los demás. Y eso, muchas gracias, porque eso es, digamos, una de los objetivos, o sea, que los jóvenes vean toda esta serie de trabajos que se han hecho y cómo se pueden seguir haciendo. Es decir, ayudarlos a ser nuestros futuros profesionales, que sean ellos los que ayuden a formar a otros profesionales en el futuro. Yo creo y me llena de orgullo porque puedo decir que hemos hecho ese trabajo por muchos años y espero que podamos seguirlo haciendo por muchos años más, que continuar formando nueva generación. Sí, claro. Está bien. Si no tenemos alguna otra pregunta, yo no sé, yo vi en el chat una pregunta, un comentario de Rod. Déjame ver si ya. Ajá, Budo está preguntando por aquí que cuál es el impacto de la variación glacial e interglacial con la oxigenación de la columna de agua. Sí, nosotros con un alumno nuestro, el mismo Pierre Ruth, y ellos conocen bien Renato Salvatecci, ya estamos trabajando sobre un núcleo de 125.000 años. Estamos interglacial de 125.000 años. Un interglacial que va desde la situación de hoy y estamos estudiando cómo la variedad de salida del glaciar para el interglaciar, cómo se comportó también la variedad de la oxigenación. Cambió, pero no sé cuál es el registro, pero todavía no lo publicó, pero hay cambio e impacto. Puede ser lo mismo que registramos cuando tú tienes interglaciar fuerte, la migración del ETCZ, esta conexión con el Indo-Pacífico, porque imaginan, cuando tú tienes evaporación muy fuerte en Indo-Pacífico, tú estás tirando agua del océano, es decir, que está creando un desequilibrio del nivel de agua entre el Pacífico el este y el oeste, es decir, que tú tienes un océano así. Entonces, para equilibrarlo, tú tienes que jugar y automáticamente los vientos juegan este papel. Entonces, claro que tiene este impacto, pero no puede confirmarte, pero todavía no tenemos este resultado. Bueno, entonces si Bueno, no tenemos más preguntas, si quieres hacer la presentación del próximo seminario, por favor, Arenay. ¿Quieres bueno, hacer? sí, antes de finalizar, queremos invitarlos al próximo seminario a realizarse en el mes de noviembre.
Este estará dictado por la magíster Carolina Olivares y se titula El rol de la geoquímica molecular e isotópica en la exploración de fluidos en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias nuevamente al doctor Agdel por la organización y a la profesora Liliana. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y muy buenas noches. En estos momentos voy a dejar de... Gracias, Liliana. No, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chao.